Hace más de 2200 años, mientras la mayoría de los seres humanos vivían sabiendo que su paso por el mundo sería breve y frágil en el extremo oriental del continente euroasiático, surgió un hombre que se negó a aceptar esa realidad, un gobernante que no solo quiso dominar a sus enemigos, a su pueblo y a la historia, sino al propio concepto de la muerte, porque Qin Shi Huang, el primer emperador de China, no se veía a sí mismo como un rey, más se concebía como el eje del mundo, el centro absoluto del orden humano y cósmico. Cuando ascendió al poder en el siglo XIII a.C., el territorio que hoy conocemos como China era un campo de batalla permanente, dividido en reinos enfrentados durante siglos de guerras brutales, alianzas rotas y traiciones constantes, y fue Qin Shi Huang quien, a través de una combinación implacable de estrategia militar, disciplina extrema y violencia sistemática, derrotó a todos sus rivales y unificó el territorio bajo un solo mando, creando algo que no había existido nunca antes, un imperio centralizado, gobernado por leyes únicas, con una escritura unificada, una moneda común, sistemas de pesos y medidas estandarizados y una red de caminos diseñada para mover ejércitos con rapidez. Pero cuanto más se expandía su poder, más crecía en su interior una obsesión que lo consumiría por completo, el terror a desaparecer, el miedo a que su obra colosal terminara reducida a polvo con su último aliento, porque Qin Shi Huang no quería ser recordado como un gran emperador, quería seguir siendo emperador después de morir, y esa idea lo llevó a tomar una decisión radical, construir su propia eternidad bajo tierra. Desde los primeros años de su reinado, ordenó el inicio de un proyecto funerario sin precedentes, una tumba que no sería una cámara silenciosa ni un simple mausoleo, sino una reproducción completa de su imperio, un mundo subterráneo diseñado para que su autoridad continuara intacta en el más allá. Durante décadas, cientos de miles de trabajadores fueron movilizados en secreto, artesanos especializados, ingenieros, soldados, prisioneros y campesinos, obligados a trabajar hasta el agotamiento, excavando, tallando, transportando materiales y levantando una ciudad oculta que crecía bajo la superficie mientras el imperio florecía en la superficie, un complejo tan vasto que hoy se estima que ocupa decenas de kilómetros cuadrados, protegido por murallas internas y externas, caminos ceremoniales y zonas restringidas cuyo propósito aún no comprendemos del todo. Y mientras este proyecto avanzaba en silencio, Qin Shi Huang consolidaba su poder con mano de hierro, ordenando la quema de libros, persiguiendo a eruditos, eliminando cualquier pensamiento que pudiera desafiar su autoridad, porque para él el conocimiento solo era aceptable si servía al Estado, y el Estado solo existía para sostener su figura. Su visión del mundo era absoluta, rígida y totalitaria, y esa misma rigidez se reflejaba en su relación con la vida y la muerte, rodeado de alquimistas, chamanes y sabios que prometían fórmulas para alcanzar la inmortalidad. El emperador financió expediciones a tierras lejanas, envió emisarios a islas míticas y montañas sagradas en busca del elixir de la vida, convencido de que existía una sustancia capaz de detener el envejecimiento y prolongar su reinado para siempre. Y aquí aparece la ironía más cruel de la historia, porque muchas de esas supuestas pociones contenían mercurio, un elemento que en la antigüedad se asociaba con la vida eterna, la transformación y el poder divino, y Qin Shi Huang comenzó a consumirlo regularmente, creyendo que estaba fortaleciendo su cuerpo, cuando en realidad lo estaba envenenando lentamente, pero incluso cuando su salud empezó a deteriorarse, incluso cuando la muerte se volvió inevitable, su proyecto subterráneo no se detuvo, porque su tumba no era solo un lugar de descanso, era una declaración de poder, una amenaza para el futuro, una advertencia de que incluso muerto seguiría gobernando. Y así, cuando Qin Shi Huang murió en el año 210 a.C., durante una gira imperial, su fallecimiento fue ocultado temporalmente para evitar el caos. Su cuerpo fue trasladado en secreto y enterrado en el centro del complejo funerario, sellado bajo toneladas de tierra-piedra,
y mecanismos diseñados para que nadie pudiera acceder jamás, y durante siglos su tumba permaneció intacta, envuelta en leyendas que hablaban de trampas mortales, ríos venenosos y un palacio subterráneo imposible, relatos recogidos por el historiador Sima Qian que durante mucho tiempo fueron considerados exageraciones simbólicas, hasta que el siglo XX cambió todo, cuando en 1974 unos campesinos que cavaban un pozo descubrieron accidentalmente fragmentos de figuras de arcilla, revelando al mundo el ejército de terracota, miles de soldados de tamaño real, cada uno con rasgos únicos, armamento auténtico y formación militar perfecta, alineados como si aún esperaran órdenes, demostrando que la obsesión de Qin Shi Huang no era una leyenda, sino una realidad física, tangible y aterradora, y dejando claro algo fundamental, que ese ejército no protegía una tumba común, sino algo mucho más grande, mucho más ambicioso, y todavía completamente sellado, porque si esa era solo la guardia exterior, entonces el verdadero corazón del imperio de Qin Shi Huang seguía intacto bajo la tierra, esperando silencioso desde hace más de 2000 años. Si el ejército de terracota fue el primer aviso de hasta dónde llegó la obsesión de Qin Shi Huang, la tumba central del emperador es el auténtico núcleo del misterio, el lugar que concentra uno de los mayores dilemas de la arqueología moderna, porque a diferencia de casi todas las grandes tumbas reales de la historia, esta permanece completamente cerrada, intacta, exactamente igual que el día en que fue sellada hace más de 2000 años. Y no es por falta de interés ni por desconocimiento, es por miedo, respeto y una certeza inquietante que lo que hay dentro podría perderse para siempre si se abre sin las garantías adecuadas. Los antiguos textos chinos, especialmente los escritos del historiador Sima Qian, describen con un nivel de detalle escalofriante lo que supuestamente se esconde bajo el túmulo funerario. Hablan de un palacio subterráneo con múltiples cámaras, techos decorados para representar el firmamento, incrustados con perlas a modo de estrellas, ríos, lagos y mares de mercurio líquido fluyendo por el suelo para simbolizar los grandes cursos de agua de China, un mapa tridimensional del imperio recreado bajo tierra, custodiado por mecanismos automáticos diseñados para matar a cualquier intruso, ballestas preparadas para disparar sin intervención humana, trampas ocultas, puertas selladas y sistemas pensados para que nadie pudiera profanar el descanso eterno del emperador. Durante siglos, estos relatos fueron considerados exageraciones literarias, metáforas propias de una época fascinada por el poder absoluto, hasta que la ciencia moderna empezó a confirmar algo inquietante. Los estudios del suelo alrededor del túmulo han detectado concentraciones de mercurio anormalmente altas, tan elevadas que no pueden explicarse por procesos naturales, lo que sugiere que los ríos venenosos descritos en los textos podrían ser reales. Y aquí aparece la gran paradoja: el mismo mercurio que Qin Shi Huang consumió obsesivamente en vida, buscando la inmortalidad, podría ser hoy la barrera que protege su tumba, impidiendo que la humanidad acceda a su legado, porque abrir la cámara funeraria sin provocar una catástrofe es un desafío técnico enorme. El mercurio es extremadamente tóxico. Los cambios bruscos de temperatura y humedad podrían destruir pinturas, textiles, madera y objetos orgánicos que han permanecido sellados durante siglos, y cualquier error podría borrar información única sobre la China antigua para siempre. Por eso las autoridades y los arqueólogos han optado por una decisión sin precedentes: esperar dejar la tumba cerrada hasta que la tecnología permita una intervención segura. Y mientras tanto, el complejo funerario sigue revelando secretos en su periferia. No solo soldados, sino funcionarios civiles, acróbatas, músicos, carros de guerra, caballos, armas reales y edificios enterrados. Todo un imperio diseñado para acompañar al emperador en la otra vida, lo que confirma que Qin Shi Huang no concebía la muerte como un final, sino como una continuación del poder,
una transición a otro plano donde seguir gobernando sin oposición. Su legado es tan impresionante como perturbador, porque al mismo tiempo que unificó China, también instauró un modelo de control absoluto, eliminó disidencias, reprimió el pensamiento crítico y centralizó el poder hasta límites nunca vistos. Y su tumba refleja exactamente esa mentalidad: orden, jerarquía, vigilancia y eternidad. Hoy, más de 2000 años después, su sepultura sigue siendo una cápsula del tiempo sellada, un recordatorio silencioso de hasta dónde puede llegar un ser humano cuando el miedo a la muerte se combina con un poder ilimitado. La tumba de Qin Shi Huang no es solo un tesoro arqueológico, es una advertencia histórica, porque demuestra que incluso los hombres que se creyeron dioses no pudieron escapar a su destino, pero sí lograron algo extraordinario: convertir su muerte en un misterio eterno, y mientras esa tumba siga cerrada, seguirá planteando la misma pregunta incómoda. Si el pasado es capaz de guardar secretos durante milenios, ¿cuántas verdades sobre nuestra historia siguen aún enterradas esperando el momento en que la humanidad decida si está preparada para descubrirlas? O si, como en tiempos de Qin Shi Huang, el miedo seguirá siendo el guardián más eficaz del conocimiento.